Introducción a la patología y clínica estomatológica. La estomatología se encarga de estudiar la estructura, la función y las enfermedades dentro de la cavidad bucal. A menudo envuelve enfermedades crónicas, graves y dolorosas que afectan la calidad de vida del paciente. El ámbito de la práctica suele ser proporcionar diagnóstico y atención no quirúrgica a pacientes con una variedad de condiciones que afectan la región orofacial. Estas pueden ser por trastornos locales o por enfermedades sistemáticas. La estomatología trabaja cercanamente con otras especialidades de la odontología, tales como la cirugía bucal, la periodoncia y la odontología pediátrica. Además, también está relacionada con otras especialidades médicas, como pueden ser la cirugía maxilofacial, que en algunos países europeos es considerada como un área de especialidad médica, la anatomía patológica y la farmacología. Algunas enfermedades sistémicas, como la diabetes, el VIH-Sida y el lupus, pueden manifestarse en boca. Cuando estas enfermedades resultan en problemas dentales, su diagnóstico y su tratamiento es responsabilidad de un estomatólogo. Tenemos el examen clínico. Es un conjunto de métodos que permite recoger datos de tres maneras. Una es la historia clínica o la anamnesis, el examen físico y métodos complementarios o auxiliares diagnósticos. La anamnesis odontológica. Para poder diagnosticar el dolor dental o descartar la dentición como causa de los síntomas de la región de la cabeza y cuello, son esenciales una anamnesis y una exploración odontológica. Esto se hace mediante un interrogatorio al paciente para saber el origen del dolor en caso tal de que lo tenga y los síntomas que ha tenido. Hay que comprobar la posible relación entre los síntomas y cualquier tratamiento odontológico o la ausencia de este. También se le pregunta al paciente por sus antecedentes familiares y sociales. Siempre que un síntoma o un signo parezcan apuntar a un trastorno hereditario, como por ejemplo la hemofilia, hay que investigar los antecedentes familiares, y no solamente de padres o madres. También mediante el interrogatorio se puede saber si estos trastornos hereditarios pueden ser de algún tío o una tía. Los antecedentes sociales que pueden resaltar muy reveladores si, por ejemplo, se sospecha que existen factores psicosomáticos. Luego tenemos el examen extraoral. Se examina el área de la cabeza y el cuello, incluyendo la evaluación de los nervios craneales, los nódulos linfáticos, la glándula tiroides y rasgos faciales y esqueléticos. Se evalúa si hay simetría facial o hay la presencia de alguna masa, de un hinchazón, hematoma, decoloraciones o señales de trauma. También se le preguntará al paciente si conoce el origen en caso de que sea un trauma. O puede ser también un trastorno que sea congénito, y esto nos dará también más facilidad al momento de desarrollar un diagnóstico. Luego tenemos el examen intraoral. Al igual que el examen clínico, esta parte debe completarse de forma sistemática. Los tejidos de la boca deben ser examinados visualmente y palpados para apreciar la normalidad y hallazgos patológicos en caso de que estén presentes. En el examen intraoral debemos evaluar las estructuras en la cavidad bucal, comenzando por los labios, los cuales deben tener un color rosado homogéneo, una consistencia blanda y ser simétricos. También debemos evaluar la zona perioral. Hay algunas variaciones que son normales, que dependerán del color de piel. Luego evaluamos la mucosa bucal, la cual debe tener una superficie lisa y un color rosado. Al momento de palparla debemos tener en cuenta de que hay estructuras anatómicas que son normales, como la glándula parótida, y no confundirlas con alguna patología, porque esto nos indicaría un diagnóstico falso. Luego evaluamos la cara dorsal, ventral y las caras laterales de la lengua, viendo también su color, su consistencia y buscando úlceras o algunos traumas. También de manera directa vemos el piso de la boca y también hacemos una palpación bimanual. Luego evaluamos el paladar duro y blando y la úvula. En el paladar duro hay estructuras anatómicas que son normales, como el rafe medio y las rugas palatinas, las cuales
influyen en la fonética y la pronunciación. Luego evaluamos la dentición y la oclusión. La dentición se mira directamente evaluando el número y la posición que tengan los dientes, además viendo el estado que tengan las caras libres, así como el color de los dientes propiamente dichos. Luego evaluamos la mucosa gingival y alveolar. Esta puede ser rosada y algunas pueden ser un poco más rojizas, debido a que tienen mayor vascularización. La correlación que tiene la estomatología con la anatomía patológica. La patología oral se centra en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, mientras que la estomatología incluye el tratamiento de problemas estructurales que no constituyen necesariamente enfermedades. Dependiendo de la anamnesis y el examen clínico que le hayamos hecho al paciente, podemos establecer un diagnóstico diferencial clínico, el cual nos ayudará a descartar esas enfermedades que no tienen las mismas características que tiene la patología de nuestro paciente. Esto también nos ayudará a obtener un mejor diagnóstico y por ende un mejor tratamiento o el tratamiento adecuado. La histopatología son exámenes que se hacen para descartar o saber con mayor detalle la enfermedad que pueda tener nuestro paciente o la patología de algún tejido en sí. Esta se evaluará mediante un microscopio. Existen las biopsias quirúrgicas, la excisional y la incisional, y también existen las biopsias por punción. Estas nos ayudarán a saber de cómo está compuesto nuestro tejido histopatológicamente y también a diferenciarlo. Por ejemplo, los aftas menores no tienen un patrón histopatológico. Sin embargo, los aftas de mayor tamaño pueden ser confundidos con un carcinoma. En este caso, tomar una biopsia es la manera de diferenciarlos. Correlación de la estomatología con la morfofunción. La odontología morfofuncional es una rama odontológica que se encarga de reequilibrar las alteraciones estructurales, óseo-musculares y funcionales de la cavidad bucal, de larga data de forma directa o indirecta. Estas constituyen causales primarios de diversas enfermedades crónicas, los cuales nos daremos cuenta mediante un examen clínico extraoral o intraoral y pueden derivar de trastornos congénitos. La correlación con la farmacología. Bueno, primero vamos a ver qué es la farmacología. Y la farmacología, pues, es la ciencia que estudia el origen, la síntesis y las propiedades físico-químicas de un fármaco. También estudia cómo interactúa con nuestro organismo, sus acciones y efectos. Entonces, ¿cómo se relaciona la farmacología con la estomatología? Pues se relaciona ya que en la odontología los fármacos se utilizan como un tratamiento primario y aparte de esto también debemos tomar en cuenta que muchos de los pacientes que asisten a nuestra consulta pueden tener un tratamiento previo para alguna enfermedad sistémica o alguna enfermedad transitoria y estos medicamentos que estén consumiendo pueden tener efectos bucodentales o también pueden tener efectos con el tratamiento que le indique el odontólogo. Entonces es por ello que es de suma importancia que tengamos todos los conocimientos necesarios en esta área. La correlación con la microbiología. ¿Qué es primero la microbiología? Bueno, la microbiología es la ciencia que estudia a los microorganismos, bacterias, hongos, parásitos y otros agentes como los virus. Entonces, ¿cómo se relaciona con la estomatología? Se relaciona porque el diagnóstico microbiológico en la odontología es de suma importancia. Aunque en nuestro país no se realiza con la frecuencia que se debería, siempre debemos tomar en cuenta que este tipo de análisis es una herramienta importante, ya que permite conocer la etiología microbiana y también dar con el antimicrobiano adecuado para dar un tratamiento eficaz. La correlación con la odontología social. ¿Qué es la odontología social? La odontología social es la rama de la odontología que se encarga de estudiar y tomar en cuenta todos los factores externos que pueden afectar al paciente, como la política, la economía,
la geografía, la religión y distintos factores culturales. Entonces, ¿cuál es su importancia con la estomatología? Es de suma importancia tomar en cuenta todos estos factores para así poder dar un tratamiento adecuado a nuestro paciente, que se adecue a su entorno y a su realidad. Vamos a hablar ahora un poco sobre la historia clínica. La historia clínica es un documento médico-legal que se está realizado a partir de la recolección de una serie de hechos, de signos y síntomas obtenidos de forma cronológica y ordenada y secuencialmente. Este documento no debe tener enmiendas ni tachaduras porque, como ya lo dijimos, es un documento totalmente legal. Ahora, ¿qué compone una historia clínica? La compone la anamnesis o el interrogatorio, la exploración física, las pruebas complementarias, los diagnósticos y pronósticos, el plan de tratamiento y la evolución de la enfermedad. Ahora, ¿qué es la anamnesis? La anamnesis es el interrogatorio que se le hace previo al paciente. Entonces, acá en esta parte se anotaría el lugar, fecha y hora de elaboración, se toman en cuenta los datos personales del paciente, en dónde nació, en dónde vive, en dónde trabaja, todo su entorno actual. Los antecedentes patológicos y no patológicos y qué enfermedad posee actual en el momento del interrogatorio. Luego se procede a realizar un examen físico y estos son técnicas de exploración física sin el recurso de los exámenes auxiliares. Entonces, en la inspección, la palpación y si es de ser necesario, la auscultación y la percusión. En la historia clínica también debemos anexar todas las pruebas complementarias que se le realizan al paciente, como los cultivos, las biopsias, la citología, los exámenes radiográficos, análisis de laboratorio, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, entre otros. Luego de las pruebas complementarias también debemos anexar el diagnóstico que le damos al paciente. Luego proseguimos a anotar todo el tratamiento que se le recomendó al paciente y también se le da el seguimiento a la enfermedad y se anota toda la evolución que ésta ha tenido. Hablemos ahora un poco sobre lesiones elementales de interés odontológico, ¿ok? Cuando nos referimos a este tipo de lesiones, estamos hablando de que son indicadores o signos clínicos que se van a manifestar en nuestra mucosa bucal, ¿ok? Los cuales se van a caracterizar por presentar un cambio a nivel de textura, relieve, tamaño, color, dependiendo de qué tipo de lesión es y de en qué zona se encuentre. Este tipo de lesiones las vamos a clasificar en dos grandes grupos, como lesiones elementales primarias y lesiones elementales secundarias. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre las lesiones elementales primarias, que son aquellas que van a aparecer en primera instancia, las cuales pueden dar o no paso a lesiones elementales secundarias. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito sobre la mácula, la cual es un área focal no elevada, no es deprimida, ¿okay? No va a haber un cambio en el relieve ni en la textura, ¿okay?, del epitelio. Ella también se va a caracterizar por presentar un color marrón, a veces rojizo, a veces un poquito más oscuro, ¿sí? Y ella se va a dar por un aumento de melanocitos en el estrato basal del epitelio, ¿ok? Y por ende va a haber un exceso de melanina y nos va a dar esta coloración. También su extensión, ¿ok?, va a ser menor a 5 milímetros, lo cual es muy importante y muy característico a la hora de hacer un diagnóstico diferencial con alguna otra lesión que más adelante vamos a mencionar. Bien. La mancha también es una zona donde va a haber un cambio de coloración, bien sea de la mucosa o de la piel, donde no va a haber modificación ni de la textura ni del relieve, ¿ok? La extensión es mayor, ¿ok?, mayor a 5 milímetros, lo que nos va a servir como un diagnóstico diferencial
con la lesión anteriormente nombrada, que sería la mácula. ¿Okay? Las manchas las podemos clasificar en dos grupos también: manchas melánicas y manchas pigmentadas. Las manchas melánicas pues pueden ser, también se dan por un aumento de melanocitos en la zona, por ende también hay más exceso de melanina y se dan esas manchas. Esta mancha característica racial, por así decirlo, en personas oscuras, de piel oscura. A nivel de las encías vamos a encontrar, no en todos los pacientes, ¿ok?, pero se puede encontrar en algunos pacientes esa coloración oscura, más oscura a nivel de las encías. Y esto sería una lesión hipercrómica. Ahora, una mancha hipocrómica son aquellas manchas de color blanco, de color más rosado, como lo vemos en la imagen, que también la podemos conocer como vitiligo. Ahora bien, las manchas pigmentadas, estas pueden ser ocasionadas por fármacos, y en este caso de interés para el odontólogo, pues puede ser causado por materiales odontológicos a emplear. Como por ejemplo, en esta imagen vemos un tatuaje de amalgama a nivel de la encía, ¿ok?, que es provocado por la utilización de la amalgama dental. Por otro lado, vamos a encontrar la pápula, la cual es un aumento de volumen del epitelio, perdón, un aumento de volumen con el epitelio, específicamente en el córeo, ¿ok? Se va a caracterizar por tener una extensión, un diámetro menor a 5 milímetros, ¿ok? Es de consistencia dura y la vamos a encontrar a veces solitaria, a veces agrupada, pero siempre va a estar rodeada de tejido sano, ¿ok? Su causa puede ser multifactorial, ¿ok?, como puede ser causada por virus, puede ser causada por estrés, puede ser causada también por algún otro problema inmunológico. Otra lesión de muy importante auge para el mundo de la odontología es la placa, ¿sí?, la cual es una lesión que se va a caracterizar por ser más ancha que alta, ¿ok? Aunque el aumento del espesor del epitelio, ¿sí?, específicamente del estrato córneo, no va a superar los 2 milímetros de espesor, ¿ok? Y esta se va a dar en la superficie o en la capa más en la capa más superficial del epitelio, donde se va a ver la presencia abundante de queratina, que es la que nos va a dar ese color blanquecino a nivel de la lengua, en este caso en la imagen que vemos acá, y no nos va a permitir ver el color característico de ese epitelio, ¿ok?, que puede ser rosadito, un rosado más claro, un rosado más oscuro. Eso depende de cada persona, pero sí, es causada también por alcohol, traumatismo, candidiasis, déficit de vitaminas, entre otras. Acá vemos un corte histológico en la parte superior, acá en la parte superior, donde vemos bueno, casi no se nota por la pantalla, pero vemos que en el estrato más superficial hay abundante queratina, ¿ok? Por último, vamos a hablar un poco sobre el eritema, que se caracteriza por el enrojecimiento difuso o localizado de la piel o de la mucosa, ¿ok? Él está condicionado por inflamación debido a un exceso de riesgo sanguíneo gracias a una vasodilatación. Nódulos son una serie de lesiones palpables, redondeadas, poco elevadas y sólidas que se localizan en la submucosa y que van a estar cubiertas por mucosa aparentemente normal. Estas lesiones son poco frecuentes en la cavidad bucal y cuando aparecen corresponden a lesiones de lepra, a las etapas terciarias de sífilis y a cuerpos extraños. Pueden aparecer en los labios, en las encías, en el paladar, en el piso de la boca y en la lengua. Clínicamente se observan como un bulto en cualquier parte de la cavidad bucal o de la lengua que puede llegar a ulcerarse o a sangrar. Su diagnóstico se hará a través de una biopsia y de estudios histopatológicos. El papiloma es el tumor epitelial más frecuente en la mucosa bucal. Está ocasionado principalmente por los subtipos de BPH 6 y 11. Esta lesión benigna afecta a niños y adultos sin distinción de sexo, pero tiene cierta predilección por personas entre los 30 y los 50 años de edad. Los sitios de la localización de la lesión son el paladar blando, el dorso y los bordes laterales de la lengua, la úvula y el labio inferior.
Existen varias técnicas para su identificación, entre ellas la citología convencional, la histología, la colposcopia y las técnicas de biología molecular. Clínicamente presentan una consistencia blanda y de aspecto parecido a un coliflor, una superficie rugosa, de superficies pronunciadas e irregulares. Ellos van a ser sésiles. Su coloración va a depender del grado de queratinización, es decir, pueden ir del blanco al rosado. Por lo general son lesiones solitarias, indoloras, de 1 centímetro de diámetro y que van a tener un crecimiento bastante rápido. Estas lesiones suelen ser inofensivas, pero cuando causan dolor o producen dificultad al comer o al hablar, deben ser extirpadas quirúrgicamente, ya sea por crioterapia o por electrocirugía. Las vegetaciones son asociaciones pequeñas y agrupadas de lesiones papilares que dan la apariencia de que fueran una lesión única. Son lesiones elevadas, blandas y húmedas que pueden tener una forma filiforme, lobuladas, cónicas o de coliflor. Las vegetaciones van a mantener el color de la mucosa o de la piel que las rodee. El tratamiento para ellas también es la extirpación quirúrgica. Las verrugosidades se consideran una de las lesiones más frecuentes de piel, generalmente inducidas por los BPH 1, 2 y 4. Estas lesiones pueden aparecer en niños en edad escolar, en jóvenes y en adultos. Cuando aparecen, el sitio de mayor ocurrencia es la piel de los dedos y de las manos. Cuando estas lesiones aparecen en la mucosa bucal, se denominan verruga vulgar bucal y son causadas precisamente por la autoinoculación a partir de las lesiones que ya existían en los dedos y en las manos. Se localizan frecuentemente en la lengua, en el paladar duro, en el paladar blando, en el labio y en el bermellón. Son lesiones asintomáticas de consistencia firme, solitarias, sésiles, circunscritas, van a tener un crecimiento lento, tienen una superficie rugosa y su coloración es generalmente blanquecina. Ellas van a poseer un tamaño que no pasa del centímetro de diámetro y no sobresalen de más de 3 a 4 milímetros. El tratamiento también es la extirpación quirúrgica, ya sea por excisión rutinaria o por ablación con láser. Un tumor es una masa anormal de tejido, ya sea porque las células se multiplicaron más de lo debido o porque no murieron cuando debían. Los tumores pueden ser benignos o no cancerosos o malignos cancerosos. En la cavidad bucal pueden tener su origen en cualquier tejido en o alrededor de la boca, aunque se forman con mayor frecuencia en los labios, en la lengua, en el piso de la boca y en el paladar blando. En la cavidad bucal entran en 3 categorías generales: los de crecimiento benigno, que no invaden a otros tejidos ni se propagan a otras partes del cuerpo; las lesiones potencialmente malignas, que con el tiempo se pueden convertir en cáncer; y los tumores cancerosos, que sí tienen la capacidad de invadir los tejidos que los rodean y propagarse a otras partes del cuerpo, ya sea mediante la sangre o el sistema linfático. En el siguiente cuadro podemos ver la clasificación de los tumores de crecimiento benigno, como por ejemplo los tumores epiteliales, que entran los tumores relacionados con el BPH, el queratoacantoma relacionado con las zonas expuestas al sol, los nevus, tumores conjuntivos como los fibromas, los lipomas, los granulomas, que son de color rojizo, los hemangiomas de color azulado porque están compuestos por vasos sanguíneos, los tumores glandulares como el adenoma pleomorfo relacionado con las glándulas salivales, como especialmente la glándula parótida, los mucoceles por extravasación mucosa por la ruptura del conducto excretor de alguna glándula salival, posiblemente por traumatismos, los tumores óseos como el osteoma y los torus, y tumores odontógenos como el ameloblastoma, que es tan invasivo y tan agresivo. Tenemos las lesiones potencialmente malignas como las leucoplasias o las placas blancas que no se desprenden con el raspado, las eritroplasias, que son aquellas lesiones rojas de la mucosa sin alguna causa aparente o asintomática. Y los tumores malignos, que suponen entre un 25 y un 30% de todos los cánceres de cabeza y cuello. La neoplasia más común en la cavidad bucal es el carcinoma epidermoide o el carcinoma escamoso. Los tumores en esta región, por supuesto, van a tener efectos sobre la respiración, sobre la deglución y sobre el habla. Las localizaciones más frecuentes y de peor pronóstico son la lengua, los bordes laterales y la superficie ventral, el piso de la boca y la encía inferior. Para todas las neoplasias, el tratamiento comienza, por supuesto, con una biopsia para determinar la naturaleza de la tumoración, es decir, si es benigna o es maligna. Los tratamientos van desde abordajes quirúrgicos para eliminar el tumor, o si hay mayor gravedad, se aplicará una combinación de tratamiento con la remoción del tumor y con tratamientos como radioterapia, quimioterapia, terapia genética o cualquier otro procedimiento. Continuamos hablando de las lesiones elementarias primarias líquidas. Estas son elevaciones de la mucosa con contenido líquido que puede ser hemorrágico, purulento o serosa.
Para iniciar vamos a hablar de las vesículas. Las vesículas son lesiones pequeñas, elevadas, circunscritas, semiesféricas con contenido líquido que miden menos de 0,5 centímetros de diámetro y se localizan en el epitelio de la mucosa o de la piel. Generalmente ellas se agrupan en forma de ramillete y se ha comprobado que son tabicadas. Dentro de la cavidad oral, ellas suelen ubicarse sobre la mucosa que está sentada sobre el hueso y fuera de la cavidad bucal en labios o piel. Ellas desaparecen sin dejar cicatriz. Ahora las ampollas. Las ampollas son lesiones elevadas con contenido líquido pero con un tamaño mayor a 0,5 centímetros de diámetro, es decir, son más grandes que las vesículas. Ellas se forman por la pérdida de tejido, por la pérdida de cohesión en las células epiteliales y acúmulo de líquido en la zona. Pueden ser superficiales, medianas o profundas y pueden formarse también en la unión epitelio-conjuntivo. Semiológicamente se pueden clasificar como intraepiteliales y subepiteliales. Las intraepiteliales, al romperse, ellas suelen perder la parte más superficial del epitelio, dejando una capa muy fina sobre la superficie erosionada. A esto se le denomina techo de la ampolla. El absceso. El absceso es una cavidad donde se acumula pus. Al momento de presentarse una infección, el sistema inmunitario intenta combatirla. ¿De qué manera? Los glóbulos blancos migran hacia el tejido lesionado y se comienzan a acumular formando una inflamación. Durante este proceso se comienza a crear el pus, que es una mezcla de células sanguíneas blancas, bacterias y tejido muerto. Los abscesos suelen aparecer en cualquier parte del cuerpo, sin embargo, los que aparecen a nivel de cavidad oral pueden estar producidos por caries muy profundas, enfermedad periodontal, acumulación de bacterias en boca, higiene bucal inadecuada y mala alimentación. Los quistes. Los quistes son lesiones que se desarrollan intramucosas, elevadas, circunscritas con contenido líquido. Los quistes forman un grupo muy heterogéneo y los quistes de piso de boca no son muy frecuentes. El quiste epidermoide o dermoide se origina por el enclavamiento de restos ectodérmicos del cierre de las fisuras embriológicas que ocurre durante la tercera y cuarta semana de la vida intrauterina. Los quistes del piso de la boca representan el 25% de todos los quistes. Al parecer no tienen predilección de sexo y suelen presentarse o aparecer durante las edades comprendidas entre 12 y 25 años. Histológicamente, ellos se caracterizan por presentar una cavidad muy amplia que está ocupada por queratina y recubierta por un epitelio plano pluriestratificado. Ahora, el quiste linfoepitelial generalmente se presenta en la región lateral del cuello, pero también se ha descrito en la cavidad oral, especialmente en el piso de la boca. Clínicamente es circunscrito, se puede mover y es amarillento. Este generalmente se puede confundir con un mucosele o con un lipoma. Histológicamente, la parte quística está representada por epitelio pluriestratificado. Inmediatamente debajo de él se encuentra un tejido muy similar al tejido linfoide, específicamente de los ganglios linfáticos. Prosiguiendo el tema de lo que son las lesiones elementales, podemos encontrar entonces lo que son las lesiones elementales secundarias, las cuales son definidas como resultantes de las modificaciones de otro proceso en su curso evolutivo. Estas a su vez se pueden encontrar clasificadas de acuerdo a si son por pérdida de sustancias, por desprendimiento o por reparación normal o anormal.
donde cada una de estas clasificaciones manifiesta diversos tipos de lesiones característicos de las mismas. En este sentido, y para comenzar por las lesiones que son por pérdida de sustancias, podemos mencionar lo que es la erosión o exulceración, la cual es una descomposición o degradación de la epidermis que genera una excavación húmeda, lisa y brillante, secundaria a la rotura de una vesícula. Estas son generalmente producidas por cortaduras, raspaduras o algún proceso inflamatorio. Seguidamente, podemos hablar de lo que es la úlcera, las cuales son pérdidas de sustancia y de continuidad de la piel, caracterizadas por típicamente verse como úlceras superficiales con una base de color blanco, amarillo blancuzco, rodeadas por un borde rojizo. Pueden ser superficiales o profundas, a tal punto de llegar al tejido muscular u óseo. Es importante mencionar también que se debe realizar una biopsia a todo tipo de úlcera que supuestamente sea traumática y no cure 2 semanas después a que se realice la eliminación de su agente causal. Dentro de lo que son las úlceras también podemos decir que estas se pueden deber a distintos procesos, dentro de los cuales encontramos procesos infecciosos, enfermedades mucocutáneas, traumatismos, neoplasias, enfermedades gastrointestinales, toma de fármacos, alteraciones sanguíneas, enfermedades reumatológicas, entre otros, dentro de las cuales podemos encontrar patologías específicas que son mencionadas en la tabla 3 expuesta en la diapositiva como principales causas de úlceras orales. En este sentido, y para continuar, por pérdida de sustancias, también podemos encontrar entonces lo que son las grietas o fisuras, las cuales consisten en la pérdida de sustancia lineal con frecuencia dolorosas en grieta, sobre todo en pliegues o en forma de surco, pequeñas y profundas de color rojo. Una de las patologías características por manifestar este tipo de lesiones es la queilitis angular, la cual se define como la maceración y fisuración de las comisuras de la boca, y esta es la más común para designar estados inflamatorios de la submucosa labial o comisuras labiales en forma de boqueras. Dentro de las grietas o fisuras también encontramos lo que es la lengua fisurada, la cual acontece como una profundización evidente, fisiológica o normal, de los surcos normales de la lengua. Algunas de las patologías características por producir este tipo de lesiones son aquellas que se encuentran relacionadas con acromegalia, síndrome de Down, psoriasis, entre otras patologías. Prosiguiendo la clasificación, podemos hablar por aquellas lesiones que son por desprendimiento, dentro de las cuales encontramos lo que es la escama, las cuales son pérdidas epidérmicas de la capa superficial del estrato córneo, elevadas y destinadas a eliminarse. Estas pueden ser de diversos tamaños dependiendo de la patología a la que se encuentra asociada. Pueden ser grandes a manera de láminas o pequeñas como polvo, también denominadas como furfuráceas. Dentro de estas, una de las patologías que la ocasiona es la queilitis estreptocócica crónica, la cual es una manifestación con forma de escamas gruesas que se presenta bilateralmente como una erosión epidérmica en abanico de color rosa oscuro, húmeda y sembrada en pequeñas costrillas, como se puede apreciar en la lesión de nuestra diapositiva. También dentro de estas podemos encontrar lo que es la escara, que es otra lesión ocasionada por desprendimiento. Es una lesión que se debe a la muerte o necrosis de un tejido y se trata de una membrana de color negro muy adherente que recibe también el nombre de esfácelo. Se constituye como una costra seca resultante de la quemadura térmica o química o una infección o una enfermedad cutánea escoriativa, sabiendo también que este tipo de lesiones deja ulceración posterior a su padecimiento. Dentro de las lesiones elementales secundarias tenemos lo que es la costra. La costra se produce por la desecación de sangre, exudado y secreciones celulares en la superficie. Generalmente se encuentran en la piel y al aire libre. En la cavidad bucal podemos encontrar en los labios, piel de labio o merbellón. Existen 3 tipos de costra. La primera, que es la hemática, se produce por la desecación de sangre y es de color rojiza. La segunda es la serosa, que se produce por la desecación de suero. Y la tercera, que es la melicérica, que es aquella que se produce por la desecación de pus y es de color miel o amarillenta. Las costras tienen como finalidad ser eliminadas. Si queremos acelerar el proceso, podremos hacerlo a través de pomadas o crema. Seguido de esto tenemos lo que son las pseudomembranas. Las pseudomembranas es la acumulación de células muertas dentro o sobre una ulceración. Esta va a ser una lámina blanquecina o amarillenta que se va a ubicar sobre la mucosa o la membrana de la lesión, por eso su nombre de pseudomembrana. En la cavidad bucal podemos encontrarla tanto en las amígdalas como en la zona de la garganta. De ser así, podríamos removerla con
una gasa y es importante que podamos hacerle un cultivo para saber qué tipo de microorganismo está allí presente y saber qué tipo de antibiótico enviar. Queloides. La queloides aparece por el sistema de regeneración secundaria. Este sistema de regeneración secundaria se produce por la excrescencia de tejidos y de colágeno cicatrizal. Se genera ese colágeno cicatrizal y a partir de allí su generación exacerbada produce enrojecimiento, abultamiento en la zona. Se puede ver que la zona va a estar delimitada, pero los bordes van a ser un poco irregulares. De allí el paciente puede presentar sintomatología como enrojecimiento de la zona, molestia y picazón. Podríamos eliminar las queloides a través de pomadas, también de inyecciones de cortisona o directamente con cirugía. Esclerosis. Se caracteriza por el ataque del sistema inmunológico. La esclerosis se da por el ataque al sistema inmunológico y también a la vaina protectora de mielina, lo que produce que se genere una cicatriz que va a hacer que el sistema nervioso no permita mandar sus impulsos. Por lo tanto, podemos ver como problema en la cavidad bucal movilidad, temblores o también serestomía haciendo así de su propio tratamiento. Liquenificación. El líquen plan oral o la liquenificación sería un problema que afecta de manera inflamatoria a los tejidos. En la cavidad bucal se ubica en las membranas y podemos observarlo como manchas blancas, tejidos enrojecidos y que podrían provocar ardor, dolor, llagas abiertas. Se genera por su causa desconocida, que podría ser el uso de antibióticos, lesiones en la cavidad bucal o alergia a alguno de los materiales odontológicos. Se puede controlar, pero es importante que se controle de manera adecuada, ya que puede causar alguna afección, como por ejemplo el cáncer. Conclusiones. Las lesiones son todas aquellas que nos permiten a nosotros o a los odontólogos observar algún tipo de afección en la cavidad bucal, bien sea de forma, tamaño o simplemente abultamientos. Es importante que los odontólogos puedan conversar sobre esto con los pacientes y decirle o explicarle cuáles aquellas maneras de poder disminuir estas lesiones en la cavidad bucal para que disminuyan estas afecciones. Si el odontólogo conoce cuáles son estas lesiones adecuadamente, podrá darle seguridad al paciente para poder mejorar su calidad de vida.